de Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 2. Pero habrá señales, dice un dicho nuevo, ¿verdad? Que han sacado, ¿verdad? Una frase moderna. Cuando alguien va a estrenar algo o va a ir a un cierto lugar, dicen, no les quiero decir qué, pero habrá señales y ya ponen, ¿verdad? Casi específico lo que va a suceder, lo que va a haber. Y quiero hablarles esta mañana, ¿verdad? Acerca de esta frase, ¿verdad? Pero habrá señales. Vamos a leer allí, en el versículo 8 dice la escritura: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. En el verso 15 me llamó la atención esta palabra, ¿verdad? Cuando dice allí: esto servirá de señal. Esto servirá de señal. Cuando estos pastores estaban cuidando sus rebaños en la noche, se hacían 4 vigilias durante la noche, ¿verdad? Para cuidar siempre los rebaños. Cada vigilia de 3 horas, más o menos. Y ellos estaban ahí cuidando estos rebaños, estaban en su trabajo, cuando de repente, ¿verdad?, se presenta un ángel del Señor. Dice: la gloria del Señor les rodeó de resplandor. No solamente era un ángel, sino la gloria del Señor se manifestó en ese momento, en ese lugar. Cuando nos imaginamos o pensamos cómo puede ser aquello, cómo pudo suceder aquello, cómo estaba esto allí, nuestra imaginación creo que se queda algo corta, ¿verdad? No como verdaderamente habría pasado, pero nos concretamos, ¿verdad?, lo que nos dice aquí la Escritura y lo que nos representa aquí la palabra del Señor, ¿verdad? Hay algunas cosas que a veces nos imaginamos de más, que no es, ¿verdad?, la realidad, pero siempre que queramos saber verdaderamente lo que fue la realidad, fuera de la imaginación nuestra, nada más concretémonos a lo que dice la Escritura allí, ¿verdad? Y ya todas las imaginaciones, ¿verdad?, las podemos segmentar en varias formas y escoger la que nos guste, pero no, ¿verdad?, decir que es la palabra que Dios estaba diciendo allí.
Pero aquí, ¿verdad? Cuando dice que el ángel y la gloria del Señor le estaba rodeando, en ese momento, estos pastores tuvieron gran temor. ¿Y quién no se asustaría si en la noche algo se aparece de repente? Los sorprende, ¿verdad? Fuera de la rutina de lo que están viviendo, viene y se les aparece ahí de repente. ¿Quién no se asustaría? Si aunque no hubiera algo así tan fuerte como sucedió en ese momento, ¿verdad? Que alguien viene y nos toca por atrás sin hacer ruido, nos espantamos, ¿verdad? Porque es en la medianoche. Cuando dice esto, ¿verdad? Ellos se llenaron de gran temor, pero el ángel les tranquiliza, les dice, no temáis, porque les estoy dando nuevas o buenas noticias de mucho gozo. Estas noticias que iban a recibir, ¿verdad? Traen mucho gozo todavía. Son las noticias de que nació un Salvador. Esta noticia es de gran gozo. Cuando nosotros escuchamos a que Cristo murió por nosotros y que solamente teníamos que recibirlo por fe, esa noticia es o fue de gran gozo. He aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Se supone que reconocían dónde estaba esa ciudad, ¿verdad? Cuando ya se fueron los ángeles, ellos dijeron, pasemos a Belén, ¿verdad? Y los ángeles le dijeron, he aquí, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador, y les presenta no a Jesús, sino al Cristo, al ungido, ¿verdad? Que es Cristo el Señor. Esta revelación de Cristo el Señor, ¿verdad? Nos presenta al que iba a nacer como el Dios que estaba naciendo, que se estaba encarnando. Un Salvador que es Cristo el Señor. No era cualquier otro niño, era un niño distinto. Y esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. En otras versiones nos dice que eran tiras de tela, ¿verdad? Pero cuando vemos allí un nacimiento, de esos llamados nacimientos, siempre nos ponen a un muñeco con solamente pañales, ¿verdad? No sabemos las condiciones que estaba presentando aquel día que nació el Señor, el clima que estaba, y probablemente, ¿verdad? Pues las noches son frescas. No creo que haya estado nada más con su pañal, ¿verdad? Las otras versiones, cuando dicen las tiras de tela, nos sugieren que puede haber esas tiras de tela en todo el cuerpo, no nada más en sus partes genitales, sino en todo el cuerpo. Porque siempre que nace un bebé se envuelve constantemente de todo el cuerpo, ¿verdad? Para mantener su temperatura. Y nos lo presentan ese muñequito con la carita de como si ya tuviera unos más de 3 meses, ¿verdad? Bien gordito, rellenito y todo esto. Cuando nace un bebé no nace con esas condiciones, ¿verdad? Nace más apachurradito, todo pues le digo, diferente a como nos lo presentan en estas condiciones. Pero lejos de esto, ¿verdad? Aquí lo que quiero que veamos es esto. Esto servirá de señal. Cuando vean este niño envuelto en pañales, pues todos los niños los envolvemos en pañales, pero acostado en un pesebre, y aquí había algo distinto, había algo diferente. Va a ser en la ciudad de David,
va a ser niño envuelto en pañales que acaba de nacer, pero acostado en un pesebre. ¿Qué era el pesebre? Era aquel lugar donde abrevaban o comían los animales, ¿verdad? Los hacían de madera, algunas partes donde eran parte de cuevas. Algunos sugieren que fue en una cueva donde nació el Señor, donde estaba este pesebre. Los hacían con la misma roca que estaba en la cueva. Y de alguna forma, ¿verdad? Era un pesebre, era un lugar donde se comía el animal, ¿verdad? Y allí en este pesebre le acondicionaron para que estuviera el cuerpo del Señor Jesús recién nacido. En ese momento, ¿verdad? Pues ya cuando ven a un niño que nace en esta ciudad, pero acostado en un lugar donde no debería estar acostado un niño, ya es algo distinto, ya es una señal más indicadora, más clara. El Señor les fue indicando a estos pastores dónde estaba el Señor Jesucristo, cómo encontrar al Señor Jesucristo. Ellos no hubieran sabido, ¿verdad? Si no les hubieran dado estos detalles. Si no hubieran conocido estos detalles, no hubieran sabido identificarlo al Señor Jesucristo. Hubieran llegado con otro niño y hubieran estado tal vez con otro niño. Aquí vamos a ver en Mateo capítulo 2. Dice la escritura allí que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estos magos, ¿verdad? Venían del oriente, pero siguiendo también una señal. ¿Dónde está dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto esa estrella desde allá, desde el oriente, y nos indica que van a ser alguien especial. ¿Dónde está? Y se vinieron siguiendo esa estrella, esa señal. Vamos a verlo en Isaías 7:14. Isaías, 700 años antes de más o menos de su nacimiento, el Señor ya había dado señales a su pueblo de que iba a nacer un Salvador. Dice allí: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. He aquí, el Señor mismo les va a dar una señal. Una virgen va a concebir. No solamente, ¿verdad? Es que iba a casarse una virgen, a que iba a tener un marido, sino que esa virgen, antes de que estuviera con su marido, iba a concebir. Todo lo que el Señor estaba indicando, ¿verdad?, era para el nacimiento de esta persona especial, que era el Señor Jesucristo. Dios hecho carne venía a este mundo. El Salvador, el Dios con nosotros, el ungido, iba a estar entre nosotros. Allí en Mateo capítulo 2 nos indica también que los magos, cuando llegaron allí, se fueron siguiendo, ¿verdad? Todavía esa estrella hasta ver hasta dónde llegaba.
Versículo 9 dice, ellos habiendo oído al rey se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. ¿Ah? Es interesante que nos dice ahí en el versículo 4, convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Estas personas sabían dónde, sabían de Biblia, la que tenían en aquel entonces, los escritos del Antiguo Testamento, pero no tuvieron la señal de que ya había nacido el Salvador. Aunque lo habían visto ahí en el profeta Isaías, todavía no pudieron identificar esta señal y no pudieron encontrarse con esta señal y decir, ya nació el Salvador. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Verdad? No le conocieron, le rechazaron, ¿verdad? Su pueblo. Y aquí nos muestra que, ¿verdad?, estos principales sacerdotes, los escribas, que estudiaban mucho las escrituras, no se habían dado cuenta que ya había nacido el Salvador. Perdieron la señal. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando uno, pues ocupamos señales para muchas cosas, en vialidad, ocupamos señalamientos, ¿verdad?, para indicarnos si debemos ir sobre esa calle para ese sentido o esa calle viene en el sentido contrario. Si esa calle nos lleva a cierto lugar o esa calle no nos lleva para el lugar donde nosotros vamos. Hay señales, ¿verdad?, en el camino. Una señal mal dada, pues nos va a desviar, nos va a dirigir hacia un punto donde no queremos ir a veces y nos perdemos. La señal de un faro, qué importante es para un barco, ¿verdad? En aquel tiempo de que se guiaban por esa luz, ¿verdad?, para llegar al muelle, que veían a la luz del faro y esa les guiaba hasta el puerto, hasta el muelle que tenían que llegar. Los aviones se dirigen por señales también. En medio de la oscuridad de la noche, tienen señalamientos para indicarles dónde deben llegar, cómo deben llegar. Hay señales. Bien. Se ocupan las señales para muchas cosas, son importantes. Estos hombres recibieron la señal para indicarles dónde había nacido el Señor. ¿Dónde había nacido el Señor? Tenemos ya la señal esa cumplida, pero hermanos, tenemos nosotros todavía en la Escritura que hay más señales sobre la segunda venida de Cristo. Cristo va a volver otra vez y el Señor nos presenta señales. Nos ha presentado señales en su palabra y a veces nosotros no nos hemos dado cuenta de esas señales. No hemos prestado atención a estas señales. Muchos han estado desviando del camino por no prestar atención a esas señales que el Señor ha puesto. En Mateo 24 nos muestra allí la Escritura, dice el verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí hay 3 preguntas y el Señor le responde a sus discípulos cada una de ellas. Pero entre estas dice, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá de tu venida?
¿Usted conoce las señales de la venida de Cristo? ¿Sabe cuáles señales el Señor ha puesto en su palabra para mostrarnos que Él va a venir? ¿Cómo va a venir? ¿Sí? Nos dice la Escritura que Él viene a las nubes por su iglesia, pero después también nos dice que Él viene a la tierra para hacer juicio sobre los que están viviendo e implementar su reino aquí en la tierra. En su segunda venida hay dos eventos diferentes, y uno es con su iglesia y lo demás con todas las naciones y con su pueblo judío. ¿Cuándo y cómo se presenta estas cosas, verdad? Pero la Escritura nos dice que hay señales. Dice el verso 5 y 7, 5 al 7 de ese mismo capítulo 24, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y ya muchos se engañarán. Muchas sectas, muchas falsas doctrinas. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, es que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Del siglo pasado hasta ahora, el aumento de las guerras ha sido muy notable, inmensamente considerable, ¿verdad? Vemos que cada día se suscita un rumor de una guerra o una guerra. Y que ya viene otra guerra, y que ya viene la tercera guerra mundial, y que ya se va a suscitar una guerra entre las naciones bien grande por estas cosas, y empiezan, ¿verdad?, rumores de que va a haber guerras, o empezamos a escuchar, ya hay una guerra. Rusia invadió Ucrania. Hoy escuchamos otra. Gaza asesinó a unos de Israel. Ahora Israel invade Gaza. Y empezamos, ¿verdad?, a escuchar de guerras y rumores de guerras. Pero es necesario que todo esto acontezca, pero aún todavía no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes. Sí, ya tuvimos el siglo pasado una peste fuerte. Ha habido otras que han estado siendo controladas, y la más cercana, ¿verdad?, la del 2020, otra peste, hambres. Bueno, no se ve, puede haber otra peste todavía más en este año que sigue. Puede haber otra peste más fuerte, ¿sí? Pero va a haber pestes. No podemos controlarlas estas. Y que esta nación tuvo la culpa, quien haya tenido la culpa, va a haber pestes. Hambres. Va a haber hambres. ¿Sí? Aunque las Naciones Unidas han hecho esfuerzos inmensurables para controlar el hambre en la tierra, no se puede disminuir más y más cada día la cantidad de gente que está padeciendo hambre. Y vamos a mirar que va a estar en aumento esta cantidad de hambre sobre toda la tierra. Hambres. La gente tal vez va a tener dinero para poder comprar cosas, pero no va a haber alimentos. No va a haber. ¿Por qué? Porque va a haber hambres. Terremotos en diferentes lugares. El aumento también en terremotos en el siglo pasado y este siglo ha sido inmensurable. La cantidad de terremotos, ¿verdad?, cada día, cada año. Esta semana pasada, la antepasada, hubo como unos 10 microsismos en la Ciudad de México, así bien seguiditos, casi no se percibieron, pero bien seguiditos, de un día al otro. Microsismos, hay 3 volcanes en erupción en estos momentos. En el planeta, 3 volcanes están haciendo erupción.
Escuchamos que va a temblar aquí, que tembló acá, que tembló donde no temblaba, está temblando. Va a haber terremotos. Todo esto es principio de dolores. Todo esto es principio de dolores. Vamos a ver la segunda carta a Timoteo. No sé si está viendo las señales. Serán como los días de Noé, pero dice muchos estarán casándose y dándose en casamiento. No porque no esté prohibido casarse, sino que está hablando de que se casan ahorita y mañana ya no quieren estar juntos, se divorcian. Al cabo, ¿qué tiene? ¿Verdad? Escuché de un actor hace como 2 o 3 años, se casó después de su octavo matrimonio, dice que, ¿verdad? Se casó y a la semana se estaba divorciando. No le gustó lo que traía el paquete. Casándose y dándose en casamiento cuando el matrimonio es hasta la muerte, dice el Señor. En 2 Timoteo 3, 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Estamos en tiempos peligrosos ya? ¿Usted cree que todavía no estamos en los tiempos peligrosos? ¿O cree que ya estamos en los tiempos peligrosos? Muchas profecías ya se han cumplido. Ya estamos listos para que el Señor venga en cualquier instante. Pero fíjense lo que está pasando en estos últimos días, en estos últimos tiempos. Dice, en estos tiempos peligrosos habrá hombres amadores de sí mismos, solamente pensando en sí mismos, egoístas. Están pensando en sí mismos. Muchos de las separaciones, de los divorcios, es por eso, porque están pensando en sí mismos, no están pensando en su pareja, no están pensando en los hijos, están pensando en sí mismos. Muchas de las cosas que hacen la gente es por su vanidad, por su vanagloria, por la avaricia, son lo que sigue de aquí adelante. Dice, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. De ella esto se evita. ¿Cree que su vecino tiene alguna de esas características? ¿Que su familiar, el amigo de la escuela, del trabajo, el vecino de allá, el que anda por la calle, ven a alguien con esas características? ¿O no, es extraño todas esas características para nosotros? ¿Son extrañas? Sí, todo eso estamos viviendo ya. Todo esto está sucediendo ya. No es algo novedoso, está pasando y se está incrementando. Y se va a estar incrementando día con día. Hasta que el Señor venga por su iglesia. Sí, hay señales, hermanos, de que Cristo viene. Hay señales de que el Señor está cerca. ¿Cree que Cristo venga? ¿Cree que Cristo viene? ¿Está detectando las señales? ¿Está checando las señales? ¿Está al tanto de esas señales? Porque tenemos que estar, ¿verdad?, vigilando. Velad y orad. Velad y orad, dice el Señor. Hay señales, hermanos,
también que nos ayudan a reencontrarnos, a seguir la voluntad de Dios día con día en nuestra vida, y a las cuales debemos estar atentos, ¿verdad? Porque si no, también, ¿verdad?, podemos desviarnos de nuestro camino, de la voluntad del Señor. Y nos dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien si estamos atentos a ella, nos dice el Señor. Pero muchas veces nos hemos perdido de la voluntad de Dios porque hemos percibido señales que no vienen de parte de Dios. Hay señales que vienen del mundo y que nos están diciendo, sigue esta señal. Mira lo que hizo fulano y le fue bien, sigue el ejemplo de él, y estamos siguiendo su ejemplo, su mal ejemplo, para andar como él, y nos estamos perdiendo de seguir en la voluntad del Señor. Nos está indicando la televisión, ¿verdad? Mira, encontró la fama, encontró el poder y no está siguiendo a Dios. ¿Tú por qué lo sigues? ¿Tú para qué lo sigues? A los que no siguen a Dios les va bastante bien, y a los que siguen a Dios parece que todo el mal viene sobre de ellos. Yo que tú no seguía a Dios. Asaf estaba confundido con ese pensamiento, ¿verdad? En el Salmo 73 dice que él estaba confundido por esto. ¿Por qué? ¿Por qué les va bien? Hasta que miró el fin de ellos. Hasta que miró a dónde iban a parar aquellos. Encontró la señal Asaf y dijo, ese camino no es correcto, el correcto es el que Dios ha indicado. Aunque parezca que vayan bien, su fin es camino de muerte. Es camino perverso. Así que no nos creamos de esas señales. El mundo, sus señales, ¿verdad?, están para destruir, para acabar, ¿verdad?, con nuestra vida espiritual, con nuestra vida, para encontrarnos con el Señor. Nosotros necesitamos, hermanos, seguir la señal que Dios nos ha dado. Y aquí la señal que Dios nos da es que sigamos su palabra. Que sigamos, ¿verdad?, allí y las indicaciones que nos da su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Queremos no perdernos de la senda que Dios que ha puesto para nosotros, para su voluntad, para nuestra vida. Necesitamos seguir su palabra. Seguir su palabra. No lo mismo aprenderla, porque nos podemos aprender toda la Biblia. Toda la Biblia. Los fariseos y los escribas, ¿verdad?, la sabían mucho, pero no pudieron percibir la señal que Dios había puesto. No pudieron seguir la estrella. Igual, hermanos, si nosotros solamente oímos la palabra, pero no somos hacedores de ella, nos podemos extraviar de la senda, del camino que Dios ha puesto. Dios nos dejó su palabra para guiarnos, para dirigirnos, pero tenemos que ponerla por obra. Tenemos que seguir paso a paso las indicaciones que Él nos pone en ella. Queremos una familia estable, queremos una familia que glorifique a Dios, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Queremos servir en la iglesia, queremos honrar al Señor, tenemos que seguir las palabras que Dios nos indica, cómo nos la indica, paso a paso. Nuestra vida
a veces no quiere encontrarse con el Señor. Cree y sabe que allí donde está el Señor está lo mejor, que Él es el Salvador nuestro, pero no quiere encontrarse con Él. Si me encuentro con Dios, tengo que dejar todo esto. Tengo que morir al yo, tengo que renunciar a esto que estaba progresando, tengo que, no puedo ir a encontrarme con Dios. Y por eso nos hacemos ciegos a la señal y nos desviamos tras otra señal. No, hermanos, no sigamos las señales diferentes, porque si no nos encontramos con el Señor, ¿verdad? El Señor nos va a encontrar a nosotros y va a ser, ¿verdad? Triste ese momento terrible para muchos otros, ¿verdad? Que el cristiano va a estar llorando porque, Señor, es que mi carne no me dejaba, es que yo no podía hacer esto, Señor, mi familia, mi trabajo, por alguna cosa no podía seguirte, Señor. Señor va a decir, qué triste. Y nuestras pequeñas obras se van a quemar delante de sus ojos, en aquel tribunal de Cristo. Mucho vamos a estar llorando por no no haberle podido dar honra al Señor, por no haberlo adorado, por no haber seguido la señal hacia donde Él estaba. Y otros que siguieron la señal van a obtener recompensa. Sus obras, ¿verdad? De oro, de plata, de piedras preciosas, van a ser recompensadas por el Señor. Bienvenido, buen siervo fiel. Mira, esto es en honor a tu servicio por mí allá en la tierra, porque renunciaste a todo por seguirme a mí, porque dejaste aquella pequeña recompensa de tantos millones de pesos por adquirir esta corona de oro eterna, valiosa acá en los cielos. ¿Qué tanto son? ¿Para cuánto le gusta 100 millones de pesos o de dólares? Es mucho dinero. Comparado con el oro de la eternidad. Comparado con las promesas del Señor. ¿Cuánto vale eso comparado con el oro de la eternidad? Basura, dijo Pablo. Y a veces sí, necesitamos esa basura para sobrevivir, pero no para detenernos en ella, hermano. Esa no es nuestro fin. Nuestro fin está en las cosas eternas. No perdamos la señal. Sigamos la señal. Ahorita me acuerdo cuando se nos va el internet, que perdemos la señal, andamos todos desubicados, ¿verdad? Andamos todos desubicados. Ya para llegar a un sitio también ocupamos el Google y si no traemos internet, nos perdemos. Bien, si nosotros no estamos siguiendo las indicaciones de la palabra de Dios, hermanos, nos vamos a extraviar. Nos vamos a extraviar. Hay que seguir las señales que el Señor nos ha puesto y tenemos a nuestra mano para estar con Él, para adorarle, para acercarnos a Él, como lo hicieron estos pastores cuando llegaron a aquel sitio, ¿verdad? Por la indicación de la señal que Dios les había mostrado a través del ángel. Vamos a orar. Dios no ha querido que nadie perezca, ¿verdad?
y desde el principio estableció señales para los hombres para encontrarse con Él. Simplemente los hombres no han querido seguir la señal, o han buscado otras señales, han puesto otras señales falsas, pero cuando nosotros en verdad nos queremos encontrar con Dios, Él nos ha dejado su palabra. Su palabra es viva y eficaz. Su palabra nos puede guiar en todo momento. Nos ha dejado su Espíritu Santo para conducirnos, para mostrarnos que aquella revelación de su palabra es lo que Él desea, es lo que Él anhela para nuestra vida en cada día. Si queremos otra señal, el Señor nos va a decir, no hay otra señal. Dice Mateo 16 que en aquel tiempo los fariseos le pedían otra señal al Señor para poder creer en Él. Muéstranos señal y nos basta. El Señor les dijo que la generación perversa demanda señal cuando ya hay señales que Él ha establecido. Miren la señal que dejó el profeta Jonás, les dice. Miren esa señal. No, pero queremos ver otra señal. Ya está la señal. Hermanos, ya tenemos la señal. ¿Qué te impide honrar al Señor? ¿Qué te impide seguirle? ¿Qué te impide entregarle todo tu ser a Él? La vida religiosa es vacía. La vida del mundo es vacía. Solamente encontrarnos con el Señor es lo que nos va a satisfacer. Y ese encuentro con Él cada día, ese encuentro con Él en nuestras necesidades, es lo que va a fortalecernos, es lo que va a saciarnos. Para eso vino Él, para darnos vida y vida en abundancia. Para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Padre, gracias porque nos has dejado el camino derecho, nos has indicado, Señor, cada área donde es tu voluntad, donde lo que tú quieres que hagamos, Señor. Ciertamente nuestros sentidos nos traicionan y queremos, Señor, buscar otras señales, pero la señal clara tú nos la has dejado, Padre. Ayúdanos a seguirla, ayúdanos a seguir las señales que nos has dejado en tu palabra y estar, Señor, siempre atentos cuando cada una de estas cosas, Señor, que tú nos has puesto por señal, nos indican que vamos bien o que nos estamos desviando de un camino, que nos estamos desviando de tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.